quiero saludar en primer lugar a las cofradías penitenciales de Vitoria y agradecerles su invitación a pronunciar este pregón con el que se anuncia la Semana Santa de este año 2021, un año, como todos sabemos, muy peculiar. Dentro de unos días celebraremos la Semana Santa. La pandemia que seguimos padeciendo va a influir en la forma en la que la vivamos este año. No estamos en la misma situación que el año pasado. Hace un año nos encontrábamos en pleno confinamiento, con todo enormemente reducido. Apenas podíamos salir de casa, no hubo ninguna actividad de culto. Este año estamos un poco mejor, pero tampoco podemos hacer lo que estábamos habituados a hacer. A los cristianos nos afecta como a todo el mundo. No podemos viajar como quisiéramos, en muchos casos no podemos tampoco visitar a nuestra familia, visitar amigos, pero además tampoco podemos celebrar estos días como solíamos hacerlo. A las cofradías os afecta muy especialmente al no poder hacer muchos de los actos habituales entre vosotros. No pretendo hacer de la necesidad virtud, pero pienso que aun con todo podemos vivir con intensidad y sentido estos días de Semana Santa. Incluso también pienso que estas circunstancias, un tanto límites, que nos han despojado a la fuerza de actos y adornos, quizá me atrevo a decir, nos puedan favorecer más. Mucho posiblemente dependa de cómo nos situemos nosotros. Los cristianos celebramos estos días de una manera especial. Y es una celebración que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con el recuerdo. En estos minutos voy a recordar textos de los relatos de la pasión de los evangelios que leeremos estos días. Son textos que recogen los últimos momentos y acontecimientos de la vida de Jesús. Sabemos que los 4 evangelios contienen un relato de la pasión. Entre los 4 hay muchas coincidencias. Todos ellos dan muchos detalles de los últimos días de Jesús. Y es que a los evangelistas les importaba dejar constancia de los acontecimientos. Querían dejar constancia escrita de lo que ocurrió, de dónde ocurrió, de quién acusó a Jesús, qué hizo él, cómo respondió o cómo guardó silencio, qué hicieron los discípulos. Como digo, hay muchos elementos comunes en los 4 evangelios. Sin embargo, entre ellos también encontramos diferencias. Esto es lógico, ya que los evangelistas no solo quisieron recoger lo que pasó, sino también, y sobre todo, quisieron interpretar los hechos. Es decir, no solo ni principalmente recogieron los datos históricos desnudos, sino que también trataron de mostrar el sentido de la vida de Jesús y el sentido de su muerte en la cruz. Y lo hicieron a la luz de la fe judía y de las escrituras de Israel. Los evangelios quieren explicar que Jesús, con su vida y con su muerte, mostró quién y cómo es Dios. Un rostro de Dios que para algunos resultaba novedoso e incluso peligroso y escandaloso. Nos viene bien recordar que los evangelios tuvieron en su origen un sentido reivindicativo y subversivo no pequeño, ya que generalmente tendemos a domesticarlos. Y al domesticarlos les quitamos su esencia más crítica. Los evangelios son un canto a que es posible otra manera de entender la vida, el mundo, las relaciones, la religión, incluso a Dios. Una manera más humana, más igualitaria, más justa, más acogedora, más inclusiva.
Leer los textos de los Evangelios, recordar la historia de Jesús nos hace bien. En las palabras, en los relatos, se nos ofrece una luz. Irene Vallejo observaba hace unos meses que la pandemia ha hecho que muchos hayan vuelto a los clásicos. Ella expresaba esta lectura de los autores griegos y romanos como una vuelta a nuestros muertos. Señalaba que en esta situación que vivimos, que muchas veces nos ha aterrorizado, estos textos antiguos han sido capaces de infundirnos lucidez y sosiego. Quiero y me atrevo a pensar que esto nos pasa también con la Biblia y de manera especial con la vida de Jesús. Para los cristianos los textos son importantes, pero lo es sobre todo la persona de Jesús. Y es que el recuerdo de algunas personas, traer a la memoria sus decisiones, su coraje, su entrega, también nos ayuda, nos infunde esperanza y nos empuja hacia adelante. Decía antes que los evangelios tienen un sentido subversivo y reivindicativo muy fuerte, y lo tienen porque la memoria de Jesús es, en definitiva, la memoria de un crucificado, de un ajusticiado por el Imperio Romano con el beneplácito e instigación de las autoridades religiosas del momento. La memoria, el recuerdo, son enormemente importantes para toda sociedad, para todo grupo, para toda persona. Hemos de saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces familiares, ya que somos en buena parte fruto de estas raíces. Los cristianos tenemos nuestra raíz en Jesús de Nazaret, alguien que murió en la cruz. Nuestra raíz es alguien que vivió de una manera tal que acabó en la cruz. Pero no podemos entender la muerte de Jesús sin tener en cuenta su vida. Lo que nos cuentan los evangelios es que Jesús comenzó su ministerio público siendo un varón de edad avanzada. Se dedicó sobre todo a dar vida, a dar esperanza, a vivir entregado a un Dios que experimentaba como Padre y a cuyo proyecto entregó sus mejores energías y sus mejores capacidades, toda su persona, y lo hizo hasta el final. Sin embargo, Jesús no buscó su propia muerte. La crucifixión es una muerte ignominiosa. Era una muerte con tortura con la que Roma acababa con los que consideraba sus enemigos y pretendía con ello disuadir a quienes se plantearan seguir el mismo camino. En este sentido, la cruz, más que una bandera, es un signo de escándalo. La cruz nos habla de injusticia, de muertes prematuras y del mal en su más clara manifestación. Pero la cruz también nos habla del coraje de Jesús. Él no buscó el conflicto porque sí, pero su manera de vivir generó oposición, mucha oposición. Sus opciones suscitaron preguntas, incomodidades, rechazo. Al final tuvo que enfrentarse a los poderes políticos y religiosos que se resistían a ser cuestionados y a cambiar. Para estos poderes había muchos intereses en juego, intereses de poder, económicos. Esto sigue pasando hoy a mayor o menor escala, y es que la historia se repite. Hay un dicho de Jesús en Lucas 12 que expresa muy bien la oposición que suscitó Jesús. El dicho se refiere al ámbito familiar, pero sabemos que originó conflictos en otros planos. Dice así: ¿creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. El dicho indica que los seguidores de Jesús provocan divisiones dentro de su propia familia. Lo hacen cuando los valores que sustentan la vida familiar no son acordes con el Evangelio. Por ejemplo, cuando no hay relaciones igualitarias entre sus miembros, cuando hay dominio del varón sobre la mujer y ésta no tiene libertad para elegir cómo vivir su propia vida. El Evangelio cuestiona, sacude, y pueden surgir resistencias en aquellos que no quieren cambiar.
Jesús no vino a traer violencia. Si algo hizo Jesús fue generar reconciliación y acogida. Sin embargo, su modo de vivir y el modo de vida adoptado por sus seguidores no dejaba a nadie indiferente. Jesús y los suyos suscitaron amores y odios, filias y fobias, nunca indiferencia. El Evangelio tiene incidencia e implicaciones en el plano personal de la propia vida, pero también en el plano social y político. Si no lo tiene, posiblemente es porque lo hemos domesticado, lo hemos maquillado y lo hemos adaptado a nuestros propios intereses y comodidad. Entre otras cosas, el Evangelio nos debe hacer volver la mirada al lado menos brillante de la historia. Hay una expresión hermosa de Christian Bobin que leo literalmente y que se refiere a esta presencia de Dios en los reversos y en los márgenes. Dice así: durante siglos se pensó que Dios se mantenía, pálido y silencioso, cerca de los que no poseían ningún bien. Esa forma de pensar le prestaba a la pobreza una vibración como de icono. Iluminaba como una llama colocada detrás de una flor. Hoy día ya no se piensa así, y no hay palabra alguna para expresar esa presencia infatigable del amor. Dios, lo mismo que los pobres, ha caído en el olvido. Decía antes que Jesús vivió entregado y vivió con coraje. Sin embargo, los evangelios nos lo presentan también como alguien vulnerable y frágil. En algunos textos vemos que tuvo que luchar consigo mismo, que tuvo que elegir y que necesitó la compañía de los demás, necesitó la amistad y el amor, que fue un hombre, en definitiva, como todos nosotros y nosotras, que gozó, pero también sufrió. En el Evangelio de Marcos, en la escena de la oración del huerto de Getsemaní, se nos dice así: toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia, y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Viene entonces y los encuentra dormidos, y le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Getsemaní nos recuerda que nuestro origen no está en alguien omnipotente, un superhéroe que no conoce el miedo. Los varones y las mujeres de todos los tiempos experimentamos el miedo. Nos asusta vernos separados de quienes queremos o tememos perderles. Sentimos debilidad, nos cuesta la soledad, nos acongojamos. Saber que incluso Jesús pasó por lo mismo nos permite decir que no pasa nada por ser así. Podemos acoger que somos así. Nadie nos pide que seamos superhéroes. Sin embargo, Jesús tampoco se dejó derrotar por el miedo o la debilidad. Jesús nos invita a seguir adelante en medio de las dificultades. Hay luz en la fragilidad, hay luz en nuestras luchas. No podemos dejar que las tinieblas, los miedos, las dificultades puedan con nosotros. Sabemos por Jesús que aunque no seamos superhéroes, somos también capaces de mucho. Digo esto porque Getsemaní es para Jesús el momento de la fragilidad y la tentación, pero es también el momento del coraje y de la entrega. Jesús no huye, acoge finalmente la muerte. Jesús tuvo que prever que el conflicto iba llegando a un nivel tal que difícilmente iba a librarse de una condena. Esta acogida se expresa en las palabras que finalmente dirige a Dios: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
Esto no significa que Dios quiera la cruz de Jesús por sí misma. Dios no quiere las cruces que nos hacen sufrir. Dios no quiere el mal, no quiere nuestro mal. Tampoco quería la cruz de Jesús. Sin embargo, lo que nos enseña Jesús es que las armas que tiene Dios para enfrentarse al mal y a los poderes que originan nuestras cruces, desigualdad, rechazo, exclusión, pobreza, injusticia, muertes injustas y prematuras, son unas armas muy particulares, unas armas fuertes y frágiles a la vez. Son las armas del amor, del perdón, no son las armas del poder, de la imposición y de la venganza. Por eso la cruz de Jesús muestra el amor de Dios y la entrega de Dios. De algún modo lo experimentamos también en nuestra vida cotidiana. Muchas veces, y lo hemos visto también en la pandemia, vemos en muchas personas grandes gestos de entrega, de generosidad, a una costa de la propia vida o del propio bienestar. A todos es común la entrega apasionada a una misión hasta el final. Para que haya vida es necesaria mucha entrega desinteresada, mucho servicio desinteresado. Con estas palabras termino. Me gustaría que la celebración de estos días de Semana Santa nos traiga a todos paz, reconciliación y también empuje, coraje y esperanza. Que podamos salir de nosotros mismos y creemos vida en nuestro entorno, vida como confianza, perdón, cuidado, acogida, apoyo y solidaridad.